Buenas noches, tutor, compañeros. Vamos a desarrollar los ejercicios de esta fase de derivada, los dos ejercicios de aplicación. Entonces, para este caso yo escogí el rol de estudiante número 2. El primer ejercicio es este. Dice, un objeto se mueve a lo largo de un eje coordenado horizontal de tal manera que su posición en el instante t está dada por la expresión s de t igual a 1 medio de t a la 4 menos 5t a la 3 más 12t al cuadrado. La posición se mide en metros y el tiempo en segundos. Encuentre la velocidad del objeto en el momento que la aceleración es cero. Entonces, acá, bueno, tenemos el ejercicio, ¿sí? La posición con respecto al tiempo está definida por esta ecuación. Lo que tenemos que hacer para hallar tanto la velocidad como la aceleración es derivar. Como ya tenemos esta, derivarla para encontrar la velocidad. Entonces, la velocidad es la diferencia, ¿sí?, de cierta posición con respecto al tiempo, es decir, la derivada. Eso me va a dar la velocidad. Entonces, para derivar, pues, derivada de 1 medio t a la 4, entonces multiplicamos 4 por 1 medio, que eso es igual a 2, y le restamos 1 al exponente, nos quedaría 2t a la 3. Lo mismo acá, porque son derivadas de funciones exponenciales. Entonces, 15t al cuadrado, 2 por 15, 5t a la 3. 3 por 5, 15. Digamos 15 y le 1 al exponente, nos quedaría t al cuadrado. Y eso es 24, 12 por 24. T la dejamos solita porque al restarle al 2 nos quedaría 1. Listo. Entonces la velocidad con respecto al tiempo está dada por esta ecuación. Ahora vamos a hallar la aceleración. La aceleración es derivar la velocidad, es decir, la diferencia de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, la aceleración nos quedaría de la siguiente manera. Volvemos a derivar, entonces. 3 por 6, 6, t al cuadrado. A 3 le quitamos 1, nos quedaría 2. 15 por 2, 30. Nos quedaría t solita porque el 2 al quitarle 1 queda 1. Más 24. Esto es como si fuera 24 por 1, 24. Y pues la t quedaría sin ningún exponente, igual es 0. La aceleración con respecto al tiempo está dada por esta ecuación. Ahora, el ejercicio nos pide esto. Encuentre la velocidad del objeto en el momento en que la aceleración es 0. Quiere decir que vamos a volver 0 esta aceleración, ¿sí?, para encontrar la velocidad, o sea, la velocidad con respecto a la base. Entonces, 0, esto nos queda una función cuadrática. Cuadrática, pues utilizamos la fórmula general, ¿sí? Entonces quedaría, la fórmula general es menos b más o menos raíz de menos b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, el término que está dentro de la raíz es menos 30 al cuadrado, 4 por 6 por 24, eso da, menos 30 al cuadrado da 900, menos 576, todavía dentro de la raíz, menos por menos 30, positivo, sobre 2 por 6, que es 12. Ahora, raíz, 900 menos 506, eso da 18, la raíz de eso nos da 18. Y esta es la ecuación para la fórmula cuadrática que tenemos, la ecuación cuadrática. Pero pues lo podemos hacer de dos formas. Recuerden que acá todavía nos falta. Y más o menos, entonces tenemos dos opciones y pues nos pueden dar dos respuestas. Para T1, o sea, para un cierto tiempo. Entonces, 30 más 18 sobre 12, 4. Eso es esa velocidad en ese instante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo graficáramos, que por acá tengo el gráfico, cada una de estas gráficas, a pesar de que se ve muy enredado, pues nos presenta cada uno de los términos que queremos conocer, bien sea la posición, la velocidad o la aceleración. Entonces, la ecuación de la posición, que fue la primera, es esta ecuación de color café, que viene más o menos así porque es una ecuación de cuarto grado. Una ecuación cúbica, que es la roja, viene desde negativo, va hasta acá, baja y vuelve a subir. Y por último la aceleración, que es la ecuación azul, es una parábola de concavidad positiva. Entonces, ahorita pues nos vamos a dar cuenta en esos puntos que realmente pues sí nos da esos números correspondientes. Ahora, T2, es decir, en este caso, 30 menos 18, eso es 12 sobre 12, eso es igual a 1. Listo. Entonces ya tenemos los dos casos.
Entonces, recordemos que tiene dos picos, por lo cual tiene dos velocidades cuando la aceleración es cero, porque es una ola que pasa, baja hasta negativo y vuelve a subir. Entonces, en dos puntos la aceleración va a ser cero. Entonces, la velocidad con respecto a la aceleración, cuando es 1, cuando la aceleración es 1, entonces 2, 1 a la 3, menos, eso nos va a dar 2 menos 15 más 24, eso es igual a 11 metros por segundo, nos da ese punto. Y en el segundo punto, lo mismo, reemplazamos por el 4, entonces eso nos da 128 menos, lo mismo reemplazamos, menos 240 más 96 y eso nos da menos 16 metros sobre segundo. Entonces vamos a ver en GeoGebra, pues de cierta manera se puede ver ese punto. Entonces, cuando es 1, la velocidad es de 11 metros por segundo, es decir, cuando la aceleración es 1, es decir, cuando está en el punto 1, pero que es 0, es decir, no ha avanzado. La aceleración es 0 en ese punto, que es en este punto. Si vemos el gráfico en este punto, pues es en el punto 1, es decir, la aceleración es 0. No es positiva, no es negativa, es 0. ¿Sí? La aceleración está por este plano. Listo. Cuando es 0, la velocidad, si vamos hacia arriba, vemos que la velocidad en ese punto es 11. ¿Sí? 11 metros por segundo. Ahora, ¿cuándo vuelve a ser 0 la aceleración? Acá, cuando está en 4. En el eje X. En el eje de las X está en 4, pero la aceleración es 0. ¿Sí? Aquí la gráfica de la velocidad ya es negativa, es decir que bajó. Y la vamos a ver. Y recuerden que esa velocidad nos da menos 16 metros por segundo. Si aquí lo podemos hallar, está en este punto, menos 16 metros por segundo. Y esa es la velocidad cuando la aceleración es 0. ¿Sí? Bueno, el segundo ejercicio es el siguiente. Nos dice que un granjero tiene 100 metros de cerca de alambre con la cual planea construir dos corrales adyacentes, como lo muestra en la figura, y encontrar las dimensiones que encierran el área máxima. Esto pues estamos hablando de optimización de funciones, pues para lograr máximos. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que bueno, el perímetro total son 100 metros, porque nos dice que tiene 100 metros de alambre. El perímetro son 100 y matemáticamente pues lo podemos representar de esta forma. Nos dice que X se repite 1, 2 y 3 veces, por eso lo vamos a poner 3X, porque el perímetro es la suma de todos los lados, en este caso del rectángulo. Y solamente se repite 2 veces, entonces lo ponemos acá. Entonces la ecuación quedaría de esta forma, 3X más 2Y igual a 100. El área recuerden que el área es lado por lado, en este caso la base que sería Y o uno de los lados por X, entonces para representarlo, el área máxima, recuerden que tenemos que hallar el área máxima, es X por Y, pero como esa función encierra dos letras, es decir, dos variables, X y Y, entonces la función nos quedaría la forma F que encierra a X y a Y igual a X por Y. Bueno, ahora, esta ecuación la vamos a utilizar mucho, porque con ella pues vamos a poder hallar cada una de las variables y poder reemplazar. Entonces, tomamos la función del perímetro 3x más 2y igual a 100, despejamos 2y igual a 100 y este 3 que estaba sumando pues va a pasar a restar. 2y igual a 100 menos 3x. Y nos quedaría y igual a 100, lo podemos dejar si queremos la fracción completa o podemos dejar dos términos cada uno con el mismo denominador. Entonces 100 sobre 2 menos 3x sobre 2. Eso nos quedaría 100 sobre 2 es igual a 50 menos, esto lo podemos dejar como 3 medios de x para representarlo en términos matemáticos y la función f que contiene a x y a y queda de la siguiente forma. Ya y nos vale esto, y igual a 50 menos 3 medios de x por x. Ya esa función ya no va a tener dos letras, ya tiene solo una. Entonces f de x es igual a 50x, porque aquí vamos a factorizar 50 por x es 50x menos 3 medios de x por x es igual a 3 medios de x al cuadrado. Y vamos a derivar para poder encontrar el punto máximo. La derivada de x es igual a 50 menos 3x. ¿Por qué? Porque 3 medios por 2, eso nos da 3. Y a x al exponente le restamos 1.
para hallar el máximo, la derivada tiene que ser 0. Entonces vamos a igualar a 0 esta ecuación que nos dio en la derivada. Y eso nos da 0 igual a 50 menos 3x. Vamos a despejar x. 3x es igual a 50. ¿Sí? X es igual a 50 sobre 3 y eso es igual a 16,67. La X en este caso es el lado, vale 16,67 metros. Ahora vamos a hallar la Y, ya que hallamos la X, la Y con respecto a X. Entonces, volvemos nuevamente a utilizar la ecuación que hallamos de perímetro, 2y más 3x igual a 100. Recordemos que x nos dio 16,67, entonces lo reemplazamos en la fórmula. Eso nos va a dar 50. 3 por 16,67 nos da 50. 2y igual a 100 y este 50 que estaba sumando pasa a restar, 100 menos 50. Y igual a 50 y este 2 que estaba multiplicando pasa a dividir y eso nos da un total de 25. Y igual a 25. Y si multiplicamos 25 por 16,67, ese es el área máxima que nos da. Pero si nosotros sumamos eso, es decir, sumamos 3 veces 16,67 de acuerdo a la fórmula, eso nos da 50, ¿sí? 50 más 2 veces el 25, pues nos da también 50 y 50 más 50, eso es 100. Muchísimas gracias.